Un saludo, mi nombre es Christopher Caicheo, soy el profesor de Mapudungún, ¿cierto? También mandar un caluroso saludo y abrazo a toda la comunidad educativa del Golden School que está viendo este video, que precisamente está enfocado para que aprendamos qué es el patrimonio, por qué es importante, ¿cierto? Y conocer a esta invitada que está aquí mirando. Ella es Macarena Almonacid. Hola Christopher, hola a todos, un caluroso saludo a la comunidad del Golden School. Y bueno, yo soy Macarena Almonacid, soy arquitecta, chilota, y llevo 10 años aproximadamente trabajando en la temática del patrimonio, principalmente dirigiendo proyectos de restauración patrimonial en iglesias que han sido declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO. Así que para mí es un gusto estar con usted y sobre todo compartir con Christopher, que también compartimos el amor por este territorio. Macarena, ¿tú hace cuánto te dedicas al tema del patrimonio? Yo llevo un poco más de 10 años trabajando con distintas comunidades, donde he dirigido distintos procesos de restauración de iglesias Patrimonio Mundial, y en la cual he tenido que vivir en distintas localidades del archipiélago de Chiloé. En Chiloé hay un sitio de 16 iglesias de madera que están protegidas bajo la figura de monumento histórico y también tienen el nombramiento por UNESCO de Patrimonio Mundial. Por lo tanto, he vivido en distintos lugares donde yo me traslado y voy con un grupo de carpinteros a trabajar sobre estos inmuebles, y me he vinculado a comunidades y también a comunidades educativas donde he residido en distintos lugares, islas pequeñas, sectores rurales. Por lo tanto, llevo 10 años ya trabajando en esta temática y es muy enriquecedora, he aprendido mucho. O sea, llevas mucho tiempo vinculándote con diversos tipos de comunidades, entendiendo su espiritualidad, entendiendo su religiosidad, ¿cierto? Porque estas iglesias, por aquí tengo una, espérenme, Macarena, también todo lo que hace Macarena lo registra en libros. Por aquí tengo un regalo que me entregó, y este precisamente es un libro que ella escribe junto a su grupo de taller de patrimonio y restauro, y en la cual también vienen actividades didácticas, como armar una iglesia, la cual es de Chelín, una de las comunidades de Chiloé. Y bueno, contar también que estas iglesias están la mayoría construidas sobre sitios arqueológicos huilliches, ¿cierto? Que son los mapuches que viven en la zona de Chiloé. Por lo tanto, es muy importante estos edificios, ¿cierto? Para las personas que ahí viven, para la gente. Por eso las iglesias son tan importantes para las comunidades chilotas. Macarena, para que podamos hacerle entender a los niños del Golden School que están viendo este video, ¿podemos definir qué es patrimonio? Desde mi perspectiva, si bien hay definiciones muy académicas, lo que yo comprendo por patrimonio es básicamente lo que nos rodea, tanto desde el punto de vista cultural como desde el punto de vista natural. Y en el fondo el patrimonio es una serie de elementos, de manifestaciones, de situaciones que rodean a distintas culturas. Cada cultura tiene distintas manifestaciones y distintos entornos geográficos que le dan sentido a su existir a cada cultura. Y en el fondo todo lo que nos rodea es lo que forma la identidad de cada territorio. Por lo mismo, el patrimonio tiene una definición. Se puede dividir hoy día. Desde el mundo académico se ha hecho como una subdivisión para poder clasificarlo y entenderlo de mejor manera. Y es así como el patrimonio se puede dividir en el patrimonio natural y el patrimonio cultural. Quisiera mostrarles un pequeño esquema que pudiera graficar esto que les estoy comentando. ¿Y se ve? Sí, sí se ve bien. Macarena, bueno, antes que partas, entonces, entendiendo tu idea, el patrimonio de la gente de Chiloé es muy distinto al patrimonio de la gente de Chihuayantú, por ejemplo, o la gente de Atacama o del norte, ¿cierto? En términos particulares, sí, pero eventualmente también existe un patrimonio que nos une a todos, que tiene que ver con una identidad de un territorio más grande, y que en este caso podría ser toda una macrozona, como es la macrozona sur, que se extiende desde el Biobío hasta los lagos, incluso con la macrozona austral, que es Aysén y Magallanes.
que tiene que ver con el sur de Chile. Hay muchos elementos que nos vinculan, pero también cada territorio tiene un patrimonio particular, incluso tiene otra escala, porque al interior de las familias también existe un patrimonio familiar. Por otra parte, está la escala de las comunidades, que en el fondo en este caso de Chiloé es todo un archipiélago, pero que en Biobío podríamos hablar de una región completa. Y también está la escala de nuestras familias, que es el interior de nuestras casas, donde están nuestros antepasados. Por lo tanto, el patrimonio tiene varias escalas, pero como se ha clasificado, para poder entenderlo, se divide en patrimonio natural y el patrimonio cultural. El patrimonio natural está constituido por una serie de monumentos y de paisajes y de lugares de origen natural, que tienen un valor ambiental, científico y estético incluso, que en el fondo condiciona nuestra identidad. Según donde vivimos, obviamente, eso condiciona quiénes somos, ¿verdad? Sí. Y por otra parte está el patrimonio cultural, que se divide también, se subdivide en dos, que es el tangible, que es el que se puede tocar, que ese a su vez tiene una subdivisión que es el mueble y el inmueble. El mueble son objetos, fotos, cuadros, documentos, o el inmueble, que son edificios, que en este caso, por ejemplo, las iglesias de Chiloé son patrimonio inmueble, cultural, claro. Inmueble. Entonces, y el otro, esto, y otra subdivisión que, es que para mí es la que alimenta todo, es el patrimonio intangible, que es el conjunto de manifestaciones humanas, de expresiones, de costumbres, de valores, de creencias, de tradiciones, de espiritualidad, que es el que nutre nuestro habitar en cualquier lugar. Y para mí es súper relevante resaltar el patrimonio cultural intangible, porque básicamente ese es el hilo conductor de todo lo que nosotros hacemos, es el que marca nuestra identidad territorial. En el caso de Chiloé, si no existiera este patrimonio intangible de las creencias o las costumbres, no habría gente en la iglesia, ni estas se restaurarían. Por ejemplo, porque el patrimonio intangible es el que le da sentido al patrimonio tangible. En este caso tenemos la fortuna de que la mayoría de los edificios que están acá en Chiloé, que están declarados Patrimonio Mundial, tienen una cultura viva asociada. Uh-huh. Y es por eso que la lengua mapuche y la cultura que nosotros enseñamos en nuestra escuela es tan importante para el rescate de nuestro patrimonio. Porque más allá de costumbres y creencias, nosotros como mapuche, por eso enfatizamos tanto al aprender el mapudungún, aprender a hablar mapudungún, aprender a bailar nuestro choiquipurrún, nuestras ceremonias. Porque si nosotros perdemos eso, perdemos todo y dejamos de ser mapuche. Aunque existan millones de rucas que se construyan, si nosotros no sabemos hablar mapudungún, dejamos de ser mapuche, porque comprendemos el mundo de una forma distinta a cómo se comprendería si uno hablara mapudungún, si uno viviera sus creencias y su forma de vida. ¿De qué forma, Macarena, es importante para nosotros cuidar este patrimonio intangible? ¿Por qué es tan importante? Es súper relevante, primero, tomar conciencia de que somos muy afortunados de tener una cultura que se vincula a otros, que formamos comunidades, que vivimos en entornos naturales privilegiados. Y yo creo que el gran trabajo que hay que entender, en el fondo, cada uno, tanto los niños, los adultos, los profesores, los padres, es que nosotros debemos sentirnos orgullosos por vivir en una cultura donde se relevan la espiritualidad, el lenguaje, la geografía y la vida en comunidad. Creo que es súper relevante para todos hacer un trabajo de autoestima y también histórico, de entender cómo se ha ido denostando a través del tiempo nuestra propia cultura. Hoy día vivimos en un mundo muy acelerado con modelos económicos neoliberales que en el fondo dañan y hacen que nosotros nos sintamos mal por ser del sur, o muchas veces ha existido una baja autoestima porque históricamente se ha trabajado una ideología donde nos hace sentir avergonzados.
Y yo creo que ese es el gran trabajo que hay que hacer, es entender que cuando nosotros estudiamos el patrimonio, nosotros no estudiamos a otro, somos nosotros mismos los que tenemos que hacernos cargo de relevar nuestra propia cultura con mucho orgullo, porque a la medida en que nosotros vayamos entendiendo más quiénes somos, claramente podemos proyectar también hacia dónde vamos a ir como territorio. Y eso es aplicable a todas partes del mundo. No solamente en este caso Chiloé, que tiene una declaratoria Patrimonio Mundial. Eso pasa en la región del Biobío, pasa en la Araucanía, pasa en Magallanes. Yo me refiero a la zona sur, porque en el fondo también ha sido mi lugar donde yo igual he ido entendiendo mi propia identidad. Y también el trabajar en esto ha sido un viaje para mí, para ir comprendiendo lo valioso del territorio donde yo vivo y no estudiarlo como un objeto ajeno, sino que yo vivir y ser parte de esos procesos de puesta en valor del patrimonio. Macarena, cuando tú hablas de estudiarlo como algo propio y no ajeno, yo recuerdo cuando chico y me pasaban, no sé, la asignatura de historia, porque no había lengua y cultura mapuche en ese tiempo en el colegio donde yo estudié. Uno lo veía muy ajeno, muy ajeno, y era muy triste y era motivo de bullying tener apellido mapuche. Justamente cuando nosotros pasábamos esas clases, la gente que tenía apellido mapuche era molestada. Oye, el Alacalufe, oye, tú tienes cara de chono. Y por eso también nosotros lo enajenamos. Mucho tiempo nosotros como mismos mapuches enajenamos y tratamos de parecernos más a la gente que llegó de afuera, ¿cierto? La gente que ya dominaba en sí nuestro territorio. Y como dices tú, nunca nos estudiamos a nosotros mismos, nos enseñaron que los chonos eran nuestros abuelos, que los cahuéscar fueron quizás abuelos de nuestros abuelos, y así hacia atrás. En Chiloé existen diversos tipos de culturas indígenas, por eso también la variante fonética, el auquín zungún, como se dice, es tan distinto al mapuzungún de esta zona. Lo mismo pasa en esta zona de la Araucanía con la gente que estudia, o en nuestra misma escuela. A veces nos sentimos un poco ajenos a la cultura mapuche y no nos hemos reconciliado o no nos hemos encantado como debiera ser para poder aprenderlo y practicarlo, porque una cosa es aprenderlo y otra cosa es practicarlo. Y conectarnos, porque por ejemplo yo te quería comentar algo que sucede acá en las iglesias. Si bien las iglesias hoy día tienen un valor mundial, porque igual son vestigios materiales de distintos procesos históricos. Chiloé es un territorio que tiene sitios arqueológicos de pueblos chonos de 6.500 años. Por lo tanto, los primeros habitantes de este lugar fueron indígenas chonos. Quedan algunos vocablos aparentemente en los nombres de algunas islas del archipiélago. Luego, cerca de 2.000 años, habitaban huilliches. Y luego ya cuando llega el colonizador se instala en distintas ideologías, y entre ellas también la religión. Y con la religión se van invisibilizando y enmudeciendo las culturas indígenas, hasta el grado de denostarlas, y que en el fondo el mismo indígena dijera: yo no quiero ser indígena o me avergüenzo. Pero yo te quiero hacer un comentario muy bello, que es algo que yo he visto, porque no se pierde, porque lo que nosotros traemos adentro está, y simplemente hay que mantenerlo y despertarlo. Cuando se posicionaron las iglesias en Chiloé, porque en el fondo los sacerdotes instalaron iglesias con la misión circular en distintos poblados que no eran tan poblados, en verdad, que eran sectores donde vivían indígenas, y ellos crearon los poblados con la iglesia, y después se aglutinó la gente en esos lugares. Pero la mayoría de ellas, de las iglesias, fueron dispuestas sobre espacios ceremoniales indígenas, o con mucha carga simbólica, desde cementerio hasta un rehue, cosa que hoy día uno no podría imaginar, por lo menos yo. Pero ¿qué pasa? Que finalmente hoy día, hasta el día de hoy, antes de que parte este encierro, todavía se hacían tradiciones donde la gente de las comunidades gira en torno a la iglesia, y gira en torno a la iglesia en la misma dirección y al mismo ritmo que si fuera un rehue. Para que la gente que esté viendo este video, el rehue es un altar, ¿cierto? Allá en el sur se ocupa el laurel o
se hace un arco. Aquí en esta zona se ocupa un chemamul, ¿cierto? Que es sin cabeza, que es solamente cortado. Y es donde la machi o el lonco, el ñempín, la persona que guía esta ceremonia, es donde se reúne todo el pueblo, toda la comunidad, para hacer sus rogativas, sus ceremonias, para pedir por buen tiempo, para todo el rehue es lo más importante. Y acá en Chiloé pasa que en el fondo todo ha sido muy sincrético, es decir, todo es muy mestizo, todo se mezcló en algún momento, pero persiste esa tradición y que es una de las más bellas desde mi punto de vista. Hoy día la gente celebra probablemente sus santos que llegaron de Europa o que se instalaron como en el imaginario desde la ideología católica, pero la gente sigue celebrando en torno a esta iglesia que originalmente probablemente fue un rehue y giran, y originalmente era con un bombo que probablemente antes fue un cultrún, y después cuando llegaron los españoles y la guitarra española se le sumó al bombo la guitarra, y después a mediados de 1800, principios de 1900, cuando llegan los colonos europeos, aparece el acordeón, pero la gente sigue girando con una serie de instrumentos y sigue haciendo música y sigue haciendo el rito. Por lo tanto, siempre persiste. Lo importante es verlo.